Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Después de que hemos venido hablando de muchas personas, de repente llegamos a este versículo que nos va a dar la clave de cuándo nació el Señor. Dice, y Jacob engendró a José. Y el viernes estuve diciéndoles que a veces pareciera que son casualidades, pero no es casualidad que un Jacob engendra a un José en el Antiguo Testamento y otro Jacob engendra al José del Nuevo Testamento. Entonces eso nos ha ayudado para ver que la Biblia es un libro arreglado divinamente, ¿verdad? Que es Dios el que lo arregló para que nosotros entendamos cómo es que nace Cristo. Y dice que nació Jesús, y específicamente nos dice que es un hombre, Jesús, que nació Jesús y que a ese Jesús le llamaban el Cristo. Y siempre he procurado yo que todos nosotros entendamos eh, qué significa en la Biblia Cristo, porque hay muchas teorías, digamos. Cuando se dice teorías es especulaciones, ¿verdad? O sea, hipótesis y teorías no son la realidad. La realidad es algo genuino. Entonces, casi todos los estudiosos de la Biblia durante la historia han tenido problemas para poder entender quién es Cristo, ¿verdad? Porque resulta que nos lo revelan como Jesucristo. Y muchos pelean y pelean y muchos presentan su hipótesis y después algunos tocan más profundamente la hipótesis de ellos y le dicen, no, pero mira, es que si tú dices eso, tienes en contra esto. Y es bien difícil poder enseñar cómo es Dios como Jesucristo, ¿verdad? Porque es Dios, es Dios, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y lo que nos cuesta a nosotros entender es la eternidad. O sea que cuando hablamos del Señor Jesucristo que es eterno, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros entender qué significa que Jesucristo es eterno. Porque cuando se habla de eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Eterno. Y el Señor mismo dijo que Él era el alfa y la omega. Ahora noten que si Él se expresa como el alfa y la omega, y principio y fin. Ahora, principio y fin. En donde ya el hombre topa con ciertos conceptos o se choca con esos conceptos, es cuando la Biblia dice, por ejemplo, miren, Colosenses 1:15. Leamos ese versículo porque queremos entender bien, bien quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Porque de Él estamos hablando que nació de familia física, pero que también nace de familia espiritual. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y allí es donde muchos dicen, bueno, el primogénito de toda creación. Y entonces es donde han venido peleando los hombres. Dicen, es que Él no es creación. No, que sí es creación. No, es que Él es Dios. Pero entonces ahí es donde hay un conflicto, pues, para definirlo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para saberlo definir, ¿verdad? Porque si la Biblia nos dice una cosa, pero también dice la otra, porque la Biblia dice las cosas como Dios quiere decirlas, pero nosotros a veces no le hallamos la esencia, el meollo, como que tenemos cierto problema nosotros, porque Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Dios es invisible. Pero cuando uno mira a Cristo, dice, esa es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Y es el primogénito de toda creación.
O sea que hay un montón de creaciones, hay muchas creaciones. Pero cuando se habla de Jesucristo como la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación. Entonces a uno se lo pueden vacilar. Porque si hay pastores que enseñan, no, es que Dios no es creado. Y entonces, ¿dónde van a poner estos versículos? ¿Verdad? ¿En dónde? Y nosotros por eso estudiamos, pues, por eso. Yo todos los días estoy aquí estudiando para que le encontremos, ¿verdad? Que le encontremos. Algunos de ustedes, después de que predico, vienen a platicar conmigo. Por ejemplo, el viernes, ¿verdad? Yo estaba aquí platicando, pues terminé de predicar y ya viene alguien a preguntarme. Y miren lo que me preguntaba el viernes un hermano. Dice, hermano Carrillo, usted dice, bueno, así, ¿verdad? Usted dice. Digo, no digo yo, dice la Biblia. Porque yo trato de decir lo que dice la Biblia, no es mi invento. Bueno, dijo, sea como sea, dice. Usted dice, de todas maneras, usted dice, ¿verdad? Usted dice que el hombre tiene libre albedrío. Entonces me dice, yo lo que quiero saber, dice, nada me pedía, imagínese. Yo lo que quiero saber, dice, es de que como ya entendimos que nosotros éramos preexistentes, yo quiero saber si en la preexistencia nosotros teníamos libre albedrío. Esa fue la pregunta que él me hizo. Entonces, yo para contestar tengo que tener mucho cuidado porque muchos van a creer lo que yo diga. Y por eso les digo, mira, no creas lo que yo digo así inmediatamente, dame chance. Porque hay cosas que para explicarlas bien tenemos que estudiar y tenemos que estar bien seguros de lo que estamos diciendo. Le digo, si decimos que no teníamos libre albedrío en la preexistencia, si decimos que no teníamos libre albedrío, le digo, tenemos el problema de que entonces ¿cómo caímos? ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque yo quiero que vayamos todos de acuerdo porque todos estamos estudiando y dice Pablo que todos juntos tenemos que averiguar cuál es la anchura, largura, profundidad y altura de Cristo. Si no hubiésemos tenido libre albedrío, entonces no nos hubiera engañado Satanás, ¿verdad? Porque está comprobadísimo, ¿verdad? Que uno en la preexistencia, los versículos lo aclaran, dice a los que antes conoció, ¿verdad? Porque hay muchos que no creen ni siquiera que existieron. Usted va a encontrar cristianos que le van a decir, no, yo no creo que existía antes de venir a la tierra. Y sin embargo la Biblia está versículo tras versículo tras versículo. Dice, y a los que antes conoció. ¿Cómo va a hablar Dios de nosotros diciendo que nos conoció antes? Dice, y a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Cómo puede decir usted que Dios no lo conocía si Él dice que antes lo conoció? Y va a encontrar usted muchos versículos del apóstol Pablo que habla de eso. Entonces, solo estoy enfocándome ahorita con la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Porque para mí no es fácil, las preguntas siempre, y a mí me gusta que me pregunten. Porque saben una cosa, solo cuando alguien pregunta es que uno va descubriendo cosas que no sabe. Solo hasta que uno va preguntando. Por eso a mí me gusta cuando alguien se pone a hablar de la palabra de Dios, alguna hermana, algún hermano, sus experiencias, todo. Porque yo digo, Señor, esta es la manera que tú nos hablas a nosotros. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Había libre albedrío o no había? ¿Tú qué piensas, Dani? Sí, 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 ¿verdad? Porque teníamos que tener un cuerpo glorificado. O sea que Pablo mismo en 1 Corintios 15 dice que hay cuerpos de diferente categoría, ¿verdad? Dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales.
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos 3:23, mire cómo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que una de las preguntas es, ¿en dónde pecamos todos? Porque a nosotros nos enseñan que pecamos en Adán. Pero eso está muy, muy rudo, ¿verdad? Echarle la culpa a Adán, hermano. ¿Verdad? Eso está muy, muy mal, ¿verdad? Culpa del Adán. Yo ando bien fregado. Por culpa del Adán, ¿verdad? No, no. Por cuanto todos pecaron. O sea que todos nosotros pecamos. Y nos destituyeron de una gloria. Y hablando bien, yo siempre uso esa expresión, hablando en plata pura. La gloria de Dios es la expresión de Dios, porque así lo enseña la Biblia. Dice Juan 1:14, por ejemplo, miren, hablando de la gloria, porque tenemos que desmenuzar, tenemos que aprender a unir todo el rompecabezas. Dice Juan 1:14, hablando de Cristo. Yo sé que a veces se nos frisa, no sé si la computer o el que nos la da. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria, vimos su gloria. Y Colosenses nos dijo que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces la gloria de Cristo es expresar a Dios. Eso es lo que lo hace a Él glorioso. Que cualquiera que lo vea a Él tiene que ver a Dios en Él. Entonces nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Para mí, ¿verdad? Y usted examine también, porque usted tiene que ser de veras. Nuestra vestidura era algo muy brillante, era una gloria, algo bonito. Yo digo que andábamos vestidos brillantes, brillantes. Solo me pongo a pensar en el diablo. Él no era diablo originalmente, él era luz bella, luz bella. O sea, imagínense ustedes, dice que es las vestiduras. Ahí está en Ezequiel 28 y en Isaías 14 nos dan indicios. Dice que él, toda piedra preciosa era su vestidura. Y a mí me llama la atención porque cuando se habla de que en la vestidura hay piedras preciosas, ustedes se recuerdan de los sacerdotes que tenían las piedras preciosas, en el pectoral. Quiere decir que si Satanás, antes de ser Satanás y era luz bella, tenía piedras preciosas en su vestido, era sacerdote. ¿Sí o no? Porque el sacerdote es el único que cargaba en el pectoral las piedras preciosas. Entonces quiere decir que en la vida espiritual sí hay vestidura. Y cuando el hombre fracasó, perdió su vestidura, perdió la gloria. Y por eso es que Génesis dice que estaban desnudos. Por eso le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea que, de hecho, todo encaja perfectamente porque uno nace en esta tierra desnudo, ¿verdad? Entonces, es muy significativo. Detrás de eso hay una verdad espiritual, que nosotros tuvimos que haber perdido la ropa. Tuvimos que haber perdido nuestra vestidura espiritual, celestial. Y por eso es que al venir aquí nos habla la Biblia que nos tienen que vestir, ¿verdad? Y revestir. No solamente vestirnos, sino revestirnos. Entonces, solo por la pregunta que me hicieron, miren al gran problema que me meten, ¿verdad? Entonces quiere decir que si uno tiene libre albedrío, porque Dios tiene una
característica muy especial que Él nos ha creado, pero Él no usurpa a nadie. Él respeta a toda su creación y a toda su creación le da que escoja. Y por eso es que cuando venimos a estudiar la Biblia nos ponemos a ejercitar nuestro espíritu, porque si Dios tiene ese patrón, si nosotros alcanzamos a ver ese patrón que tiene Dios de dejarnos escoger, si vemos ese patrón, entonces nosotros tenemos que deducir que nos preguntó si queríamos aceptar sus tratos. Por un lado, ustedes nunca se les olvide que Dios es soberano. Y Él arregló un plan. Y el plan es que nosotros cayéramos. Eso nunca se le olvide, porque si no se le va a hacer bolas. Y lo que yo no quiero es que se le haga bolas, sino que yo quiero que usted sea alguien sobrio, alguien que pueda entender las cosas de Dios. Si Él tiene un patrón, Él es soberano y Él nos deja escoger a nosotros, pero Él nos hizo para que cayéramos. O sea que no hay ni uno de nosotros, por eso dice, no hay bueno ni uno. Mire, yo no sé de dónde la gente saca que es buena. Dice yo, mire usted, me dicen algunos, yo soy bueno. Yo no me meto con ninguno. Usted, mire, yo no sé. No, paisanos míos, porque cuando hablo así, hablo puro paisano. A mí en Guatemala muchos me decían, mire usted, yo soy bueno, usted. Sí, yo no le... El mismo señor que me renta a mí la casa, él me dice, ¿usted cree que soy pecador? Me dice. Sí, le digo, pero ¿cómo? Dice, si yo no le hago mal a nadie. Es que eso no es lo que lo hace pecador, le digo. ¿Verdad? Y ya le voy explicando y ya me dice, bueno, a ver si algún día lo entiendo. Dice, pero volvamos a nuestro problema, pues, porque estamos en la raíz, allá estamos en el cielo. Estamos donde Dios vio que nosotros caímos, porque nuestra caída fue en la esfera celestial. El que no lo entienda, hermano, pobrecito, porque no ha sido instruido en la palabra de Dios. El problema del hombre no es terrenal. Aquí solo nos ponen a Adán y Eva en un jardín para ver si entendemos lo que nos pasó en la vida espiritual. Pero nosotros estamos en el cielo, y ahí en el cielo Dios tiene una manera de operar. Soberano, Él dice, yo soy Dios, yo no le pido consejo a nadie, yo hago lo que quiera, ustedes son mi creación. Entonces su creación cae, pero en el cielo. Y prueba de ello es que también ángeles cayeron, porque si ustedes leen bien la Biblia, dice que una tercera parte de los ángeles la engañó también Satanás. Y a Satanás lo pone como contratista. O sea que nosotros estamos aquí porque fuimos contratados, imagínense. Imagínese que usted tuvo un contrato, porque dice que eran tantas sus contrataciones que engañó. En Génesis usted lo lee y le dijo, no, mira, es que Dios sabe que tú el día que comas de esto vas a ser igual que Él. Es que Él no quiere que tú le quites su lugar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos engañaron y nos vacilaron. Y nosotros, como dijo aquel, sí, dice él, ¿verdad? Y ahí vamos. Por eso es que hoy día igual, si no tenemos cuidado, sí, ahí va el tonto. Y ahí a caer, ¿verdad? A caer. Entonces, Dios tuvo que platicar con nosotros, porque ¿ustedes creen que Dios es un Dios malo? En la Biblia no se revela un Dios malo. En la Biblia se revela un Dios bueno. Dios te ama a ti, eres
su creación, su hechura, su formación, cada cosa en su lugar. Pero Él tuvo que haberte dicho, mira, hay que ir a la tierra. El problema no se arregla aquí en la esfera espiritual. Ni me pregunten a mí ustedes por qué no se arregla en la esfera espiritual, porque nosotros hablando así sinceramente, nosotros hubiéramos querido que no nos hicieran personas para caer. ¿Verdad que allá en lo profundo usted dice, ¿por qué me hiciste para caer? ¿O no le ha dicho usted así a Dios? ¿Por qué me hiciste para caer? Yo hubiera querido no caer. Pero entonces Dios le podía decir, no hombre, entonces te hubieras perdido toda la bendición. Porque yo te crié para que cayeras porque yo te quiero bendecir. Prueba de ello es que cuando uno lee el libro de Hebreos dice, porque Dios a ninguno de los ángeles socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que Dios, hermano, tuvo que haber dialogado con nosotros. Tuvo que haber hablado con nosotros. Tuvo que habernos preguntado, ¿aceptan mi plan? Y todos los versículos ahí están en la Biblia porque cada vez que Dios llama a un profeta, llama a un siervo, le dice, ¿quién quiere ir? Y el siervo dice, heme aquí, envíame a mí. A Jesús mismo, los pasajes de él dicen así, que él dijo, heme aquí, envíame a mí, soy tu siervo fiel. Entonces el trato que Dios tuvo que haber hecho es tomar carne y sangre. Tomar carne y sangre. Y ese es el versículo de Hebreos 2:14. Ustedes dirán, bueno, hermano Carrillo, ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque yo quiero asegurarlos. Para mí no es molesto el decirles lo mismo, para ustedes es aseguranza. Porque cada día que vamos tocando esos temas, nos vamos afianzando y los vamos entendiendo mejor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Quiere decir que Dios nos tuvo que decir, miren, de la única manera que ustedes pueden ser perdonados, pueden ser levantados, porque dice claramente la Biblia que fuimos enseñados por el Padre. Porque dice que ninguno puede venir a Jesús si no fue enseñado por el Padre. Entonces lo que yo les estoy enseñando ahorita es la enseñanza del Padre. El Padre está diciendo, miren, hay una manera nada más de levantarlos a ustedes. Y es yendo a la tierra. Y ustedes van a tomar carne y sangre, porque yo también voy a tomar lo mismo. Dicho en otras palabras, Él allá nos explicó que aquí nos podía levantar. Allá no nos podía levantar. Allá hubo un engaño angelical, ¿verdad? Entonces fue de espíritu a espíritu el engaño. Entonces ahora viene Él y su plan, como les dije, no me pregunte por qué planificó de esta manera, porque entraríamos a un laberinto que tal vez ni lo podríamos descifrar. Pero por lo menos Dios nos da vislumbres, por lo menos Dios nos da un poquito de luz para que vayamos viendo las cosas. En el camino nos va aclarando las cosas, ¿cierto, Dani? Entonces, cuando uno lee Efesios, uno se da cuenta y dice, wow, esto es tremendo, porque veamos en Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 4. Estamos en el cielo todavía, no nos hemos venido todavía, ¿ok? Estamos en el cielo. Según nos escogió en Él. Nosotros no solo fuimos creados en Cristo, sino que fuimos escogidos en Cristo. Antes de la fundación del mundo. O sea que tú ni siquiera habías venido por aquí. Ni siquiera sabías cómo era por aquí.
antes de la fundación del mundo, Él te escogió. ¿Y para qué te escogió? Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Solo fíjate para qué nos escogió. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Por otros versículos, nosotros sabemos que la venida de nosotros para acá es a través de Adán. Amén. O sea que todos nosotros teníamos que entrar a este mundo como entran todos los hombres. Todos. Aunque no sean escogidos, entran por Adán. O sea que por Adán entran escogidos y no escogidos. De hecho, cuando nos explican la vida de Adán, nos muestran que tiene hijos como Abel y tiene hijos como Caín. Hijos de Dios e hijos del diablo. Nacen a través de Adán. O sea que nosotros venimos de allá y nacemos todos de Adán. Por eso al principio no se sabe si somos o no somos. ¿Verdad? Por eso Pablo dice, ¿o no le pasó así a Gilmar? Al hermano Alba, ellos siempre nos cuentan, dicen, no hombre, nosotros, dice el hermano Alba, yo nací en un hogar cristiano y por andar con el Gilmar yo me anduve en otros caminos, pero al final, gracias a Dios, que los dos eran escogidos y predestinados. Pero miren cómo pone la Biblia, pues. Versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros. Fíjese que es el contexto. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que nosotros somos enviados a esta tierra. Ya sabemos cómo nos crió Él. Ya sabemos que todo es un material ruin. Nacemos como todos los hombres. Pero al oír el evangelio, mire lo que pasa. Por eso es que la gran comisión que hay para la iglesia es predicar el evangelio. Porque si usted no predica el evangelio, no hay manera que rescate las ovejas perdidas. Por eso Jesús dijo, yo vine a Israel para encontrar las ovejas perdidas de Israel. Entonces es bien importante que nosotros tengamos claro el plan, porque este es un plan maravillosísimo, hermano. Entonces cuando usted oye el evangelio, pero por supuesto que todo esto ya a usted lo prepararon desde allá. Pero lo tremendo es que lo mandan para acá y usted no sabe. Cero, ¿verdad? Pues lo mandan para acá y usted no sabe, pero el Señor todo esto se lo declaró allá. Mira, cuando yo te rescate, porque te voy a rescatar allá, tú vas a ir, no vas a saber nada, vas a llegar desnudo, ciego, sordo, todo. Pero yo te voy a despertar. Yo voy a abrir tus sentidos cuando tú estés ahí en la tierra. Mire a cuántos les han abierto el sentido. Esto es un milagro, hermano. Mire a cuántos de nosotros nos han abierto los sentidos. Porque llegó un momento, hermano. Y todavía falta que nos abran más, hermano. Porque nosotros a veces parecemos como que fuéramos gente bien cerrada. Y teniendo ya años de ser cristianos, todavía seguimos como cerrados, hermano. Pero Dios nos quiere ir abriendo y abriendo y abriendo, porque hubo un propósito, hubo un plan. Y por eso es que debemos de entender, pues, que allá nos dieron libre albedrío. Al llegar aquí, otra vez libre albedrío. Dale. Vamos a ver, así es que me gusta a mí que se te venga. Sí. Y dice que santidad nadie verá al
santidad nadie verá al Señor. Cuando nos restauremos, dice que lo veremos. Entonces, bueno, eso No, sí, sí. que nos mandó a la tierra porque no podíamos estar en su presencia, porque ya no éramos santos, ya habíamos pecado. Todo encaja perfectamente. No andas perdido. Entonces, cuando ya nosotros venimos aquí, Dios empieza a tratar con nosotros y nos da esta Biblia para que nosotros la leamos, pero aparte de leerla, que la estudiemos, porque ella nos va a abrir los ojos para que nosotros podamos regresar a nuestro estado primigenio, a nuestro estado original, gloriosos. La gloria que perdimos, la venimos a recuperar. Entonces, para eso nos pone hombres. Y yo quiero que ustedes vean, vamos a Génesis, o vamos mejor a Hebreos 11, porque en Hebreos 11 Dios nos habla de los hombres de fe, porque ese es el asunto, que nosotros venimos a esta tierra como hombres de fe, porque si no, no nos hubiera escogido. Debido a que nos escogió, somos gente de fe. Si usted no fuera escogido, usted no tendría fe nunca, nunca para creer en Cristo. Por eso les dije, son arreglos divinos que Él hizo con nosotros. Entonces, al venir aquí a la tierra, mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos de cosas que no se ven. Es más, de eso les estoy hablando, de lo que no se ve. Porque si yo me pusiera aquí a orar por los enfermos, a hablar en lenguas y a dejar que los dones del Espíritu se manifiesten, entonces ya no estoy por fe, estoy por vista, porque a la gente le gusta ver cosas. Pero cuando ya no mira cosas, cree que aquello no es real. Entonces cree que es ficticio o que no hay ni una realidad ahí. Pero mire, la fe de nosotros es esperar y convencernos de cosas que no se ven. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antepasados, los antiguos, los viejitos. Ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos. Fíjense qué tremendo, porque los científicos, usted no convence a ningún científico si no le demuestra cómo son las moléculas, cómo son los átomos, cómo son todas las constelaciones, etcétera, etcétera. Usted no los puede convencer a ellos diciéndole esto. Mire, fíjese que yo creo que Dios lo hizo todo. Él le va a decir, no lo hizo todo. Entonces, ¿cómo es? Es que mira, esto produce esto, y que esto produce acá, y que esto acá, y que esto allá, y todo, y el Big Bang. Y entonces a los muchachos los hacen científicos. Y entonces ellos dicen, no existe Dios. La fórmula para entender cómo hay vida aquí en la tierra es esta y ta. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese qué tremendo, Dios se lo pone a uno tan sencillo. Usted mira las estrellas y el Señor le dice, míralas, yo las crié. Mientras que el científico las mira y dice, Él no las crió, esas aparecieron por esto y esto y esto. Y él terco, dice, no, es que aparecieron por esto. Y el Señor dice, no, hombre, tan sencillo, yo las hice. Si eres de fe, tú crees que yo las hice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios te está diciendo, mira, las cosas que yo he hecho, porque todo lo hizo Él.
Todo lo hizo. Hizo la tierra, hizo los mares, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna. ¿Y de dónde lo hizo? De la nada, porque Él hace y crea cosas de la nada, de la nada. ¿Mm? Entonces, ahí hay que especificar más, porque si no, a veces decimos cosas que no son. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto de la fe, hermanos, es pero bien misterioso, porque resulta que muchos creen que la fe es solo algo milagroso. Pero la fe no es solamente algo milagroso. ¿De dónde apareciste tú con fe? ¿De dónde apareciste tú con fe? De oír la palabra. Entonces quiere decir que un día oíste a Dios y por eso veniste con fe. Tú tuviste que haber hablado con Él. Solamente que la incógnita o el misterio grande es que Él no te declara que Él habló contigo, pero sí dice que la fe es por el oír. Algunos de nosotros como cristianos creemos que la fe viene de oír mensajes, pero no. La fe viene de oír el hablar divino. Porque aún alguien lee la Biblia y Dios no le habla. Entonces no es por leer la Biblia, no es por estudiar la palabra que te viene la fe, sino que Dios te hable. Entonces quiere decir que nosotros, al aparecer aquí, porque nos ponen en el capítulo 11, y ponen a Abel, ponen a Enoc, ponen a Noé, y a todos ellos les llama hombres de fe, ponen a Abraham, ponen a Isaac, ponen a Jacob, ponen a José, y un chorro más. Y a todos les dice que son hombres de fe. Cuando nosotros estudiamos, porque a mí me ha tocado estudiar todo esto. Por ejemplo, un hermano que para mí se superó grandemente fue el hermano Witness Lee, el hermano Watchman Nee. Ellos se superaron mucho, mucho en entender la Biblia. Pero cuando yo me pongo a estudiar lo que ellos escriben y enseñan, a veces me quedo trabado. Porque él pone a Adán, a Abel, a Enoc y a Noé como hombres creados. Y pone a Abraham, Isaac, Jacob y José como hombres llamados. En cambio, para mí, todos fueron creados. Y todos fueron llamados. Porque si no, no aparecerían aquí como hombres de fe. El asunto es de que a nosotros Dios nos ha permitido ver lo que es la creación del hombre como espíritu. Porque si usted agarra a Adán, a Abel, a Enoc y a Noé, aquí los tiene usted como hombres de fe. No hay distinción de la fe entre ellos cuatro con los cuatro siguientes, porque Génesis solo habla de 8 hombres. Y esos 8 hombres finalizan con José. Lo que yo puedo ver entonces a través de estos hombres, porque tenemos que llegar hasta donde está José, lo que yo puedo ver en estos 8 hombres es que ellos fueron tratados por Dios
antes de nacer. Y donde me pongo un poco con incertidumbre es con Adán, porque de Adán no dice que era de fe. Y es donde a veces le pido a Dios que me ayude para entender entonces quién era Adán. ¿Verdad? Porque a Adán no lo pone como hombre de fe. Sin embargo, a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob y a José, a todos los ponen como hombres de fe. El punto es que tenemos que saber que si todos esos hombres son para que exista José, entonces nosotros debemos de entender cómo es que Dios pone 8 personas juntas para hablar de una experiencia completa. Y el viernes yo estuve mencionando eso de que Dios se revela como una familia. Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu. O sea que Dios, revelado a nosotros, Él es una familia. Entonces nosotros debemos de ejercitar nuestro espíritu para ver que Dios se revela a nosotros como alguien plural. Pero no quiere decir que hay 3 dioses. Aunque Él se revela como Padre, Hijo y Espíritu, no son 3 dioses, sino que es la experiencia de un Dios triuno. Es lo que Él experimenta para que nosotros entendamos su revelación, porque ahora nos pone a 8 hombres para entender nuestra revelación. Si nosotros queremos entender cómo piensa Dios, tenemos que saber esos principios. O sea que Dios, para revelarnos a nosotros su propósito, su plan, Él nos pone en 8. 8. Pero Él no está diciendo que Abraham es uno y que Isaac es otro y que Jacob es otro, sino que nos pone las características de cada uno para que nosotros discernamos que somos individuos con todas esas experiencias para lograr el propósito de Dios. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Me explico o ya tienen sueño? O sea que Dios, para que uno entienda cómo piensa Él, Dios todo el tiempo nos va a revelar algo usando 3, 4, 5, 6 y hasta 7 etapas para entender nosotros la meta de Él. La meta de Él es que seamos José. Pero no puede existir un José si no hay un Adán, si no hay un Abel, si no hay un Enoc, si no hay un Noé, si no hay un Abraham, si no hay un Isaac, si no hay un Jacob y si no está ninguno de esos 7, no puede haber un José. Entonces, nosotros tenemos que saber que la vida de José es considerada como la generación de Jacob. La vida de José tiene que ser considerada como la generación de Jacob. Jacob genera a José. Mire cómo dice Génesis 37:2. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y qué casualidad, hermano, que después de eso nos narra la vida de José. Eso prueba que la vida de José era parte de la generación de Jacob. La biografía de José
es un aspecto de la historia de Jacob. Ahora, fíjense que José lo ponen como un tipo perfecto de Cristo. La biografía de José indica que él no tenía ningún defecto, de acuerdo a su registro. Él era perfecto. En la Biblia, José es un hombre perfecto del Antiguo Testamento y Jesús es un hombre perfecto del Nuevo Testamento. Así lo muestran los 4 evangelios, que era uno sin defecto. Algunos quizá digan, ¿solo José es tipo de Cristo? No. David fue tipo de Cristo y tuvo defectos. Salomón fue tipo de Cristo y tuvo defectos. Pero José era tipo de Cristo en su perfección. Exacto. Entonces, los tipos de Cristo no son solo de un criterio, sino que son de varios criterios. Me explico, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Dios al presentar a Jesús como una persona perfecta? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de Dios al presentarnos a José como un hombre perfecto es que Él quiere que veamos la perfección de Cristo profetizada. Aunque nosotros no somos perfectos en nuestro aspecto reinante, allí sí lo somos. Nosotros no somos perfectos, pero en nuestro aspecto reinante, ahí sí somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué en nuestro aspecto reinante sí somos perfectos, hermano? Porque resulta que Cristo es nuestro José. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces nosotros podemos ver que de Abraham, Isaac y Jacob se deriva la vida reinante, que es José. La vida de Jacob fue una vida llena de sufrimientos para ser perfeccionado. Dios no perfecciona a aquel que no sufre. Dios solo perfecciona al que sufre. Y una vez más, repito, José no es una persona completa, sino que es un aspecto de la madurez de un creyente, quien ha sido pasado a través de experiencias representadas por Abraham, por Isaac y por Jacob. Y ese aspecto, en otras palabras, es adquirir la constitución de Cristo. ¿Quién era José? 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Él era pastor. Usted, en el aspecto de José, es un pastor, sea hombre o sea mujer. O sea que José fue como Abel. Abel era un pastor de ovejas. ¿Se recuerdan o no? La vida de un creyente maduro es para pastorear. Aquí es que quiero que alcancemos a ver, pues, porque de nada nos sirve estar estudiando todas estas características si nosotros no las aplicamos a nuestra vida. Resulta que José era un pastor porque es el aspecto maduro nuestro y el aspecto maduro de nosotros es para pastorear. No necesariamente usted tiene que ser un pastor que está al cargo de una congregación para ser pastor, porque a los que usted primero empieza a pastorear es a su familia. Amén. Nosotros somos pastores en la familia. Por eso es de que un cristiano irresponsable, un cristiano que no sabe, ese es como el borreguito, el burrito que no sabe ni la U ni la U. Un cristiano que no toma ninguna responsabilidad delante de Dios
no sabe que Dios lo puso de pastor. Todo varón, cabeza, es un pastor. ¿Te recuerdas que hemos hablado de eso, Jorge? Que tú pastoreas a tus hijos. Porque muchos quieren que el hermano Carrillo les pastoree a sus hijos. Pero, ¿y la función tuya qué? Entonces, el aspecto maduro de nosotros como José es ser pastores. Y ahí en Génesis 37, José no solo dio de comer a las ovejas, a la manada, sino también era el segundo hermano más joven. Y él fue enviado por su padre para pastorear a sus hermanos. Vete a ver qué están haciendo tus hermanos. Ahora, fíjense pues, no crean ustedes que la función de pastor es fácil. Estamos hablando de la vida madura de José. Pastorear no es fácil, hermano, porque pastorear en cierta manera lo tienen a uno por chismoso. A José lo tuvieron por chismoso y por entremetido y por soñador y por todo. O sea que por favor analicemos bien. Por eso es que a muchos no les gusta pastorear. Porque cuando uno verdaderamente pastorea, hermano, uno se mete a problemas. O dígame si no estaba metido José en problemas. Ahora, ¿por qué Jesús se metió a problemas? ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A pastorear. A pastorear. Ahorita estábamos hablando de pastor, pero aquella ahí se adelantó. Pero, ¿a qué vino Cristo a esta tierra? Él vino a pastorear. ¿O no dice la Biblia que Él es el pastor de pastores? ¿Se metió a problemas Él? Entonces pensemos bien pues que pastorear no es fácil. Y a veces por eso es que tú no pastoreas tu hogar porque tienes miedo. Porque el día que pastorees tu hogar les vas a decir cosas que yo te digo a ti. ¿Verdad? Le vas a repetir las cosas que yo te digo a ti. Entonces una vida constituida de Cristo tiene un aspecto pastoral. Nosotros no debemos presionar a la gente para que sea pastor, no. Pastorear es un asunto de estar constituidos de Dios. Imagínense a mí es el primero que Dios me habla. Porque me dice, ¿acaso que tú que dices que no se ha de hacer esto, no lo haces? A mí es el primero, el pastor es el primerito que Dios le habla. El día que seas pastor vas a darte cuenta de eso, que a ti es el primero que Dios te va a hablar. Pero si no eres pastor, ni entiendes al hermano Carrillo, mucho menos entiendes al que quiere mantener un hogar bajo el pastoreo divino. Otra cosa que tenía José, él era amado del Padre. ¿Sí o no? José era bien amado por su papá. José es el que tenía aspecto de pastor. También era el amado de su padre, leámoslo en 37, 3 y 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, ¿me haces el favor de ir a recoger a los hermanos allá a Pomona? ¿Te llevas el van de la iglesia? ¿Y por qué no va usted si usted es el pastor? Además a usted le pagan. El Gilmar se acuerda de esa expresión. Y Dios te hizo hacer eso, ¿va, Gilmar? Porque me lo dijiste. Andabas de malas, ¿va? Casi igual, dice, vaya usted si usted es el pastor. Entonces, de la misma manera, Cristo fue el amado del Padre. Vamos a ver, pues, la perfección que nos presenta Dios a través de José. Veámosla en Cristo, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía, mire, de Cristo,
este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era José. Amén. También está en el 17:5, Mateo 17:5. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjese, solo ese aspecto de nosotros que es la constitución de Cristo es amada ante los ojos de Dios. Si nosotros no estamos constituidos de Cristo, Él no puede decir de nosotros eso. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos la constitución de Cristo en nosotros. Porque cuando la vivimos, Dios dice: ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Verdad? La constitución de Cristo es la única que complace al Padre, y eso se puede ver en el Señor cuando Él salió del bautismo y cuando se transfiguró en el monte. Muy bien, ya casi termino. Ministrando a los hermanos de acuerdo a la voluntad del Padre. Ministrando a los hermanos. Nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios a que nos ayude a ministrar a los hermanos de acuerdo a la voluntad del Padre. Leamos en el 37, versículos del 12 al 17. Estamos analizando lo que es la vida madura. Una vida madura es una vida que es perfecta, es una vida que pastorea, es una vida que es amada por el Padre, pero ahora veamos que tenemos que usarla para ministrar de acuerdo a la voluntad del Padre. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo... No, el 12 me toca. Estamos en 37, en Génesis 37, del 12 al 15, del 12 al 17. Génesis 37, del 12 al 17. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, del 12 al 17, vemos a José ministrando a sus hermanos de acuerdo a la voluntad de su papá, porque su papá fue el que lo mandó y le dijo: ve a ver qué están haciendo. En este asunto también José era tipo del Señor Jesucristo, porque Cristo vino del cielo para hacer la voluntad del que lo envió. Leámoslo en Juan 6:38. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso es que estamos hablando de que nosotros somos amados del Padre, somos pastores, estamos constituidos de Cristo, porque debemos de ministrar a nuestros hermanos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces, cuando leemos todo esto, nos damos cuenta, aunque la Biblia no describe diciendo que José era un tipo de Cristo, sin embargo, cuando nosotros leemos este capítulo 37, nos damos cuenta de que Cristo era un tipo perfecto. Vemos que José era un tipo perfecto de Cristo. Entonces,
Gracias a Dios que Dios nos ha enseñado a alegorizar la Biblia, porque cuando alegorizamos todo el Antiguo Testamento, nosotros nos podemos dar cuenta de una realidad tan grande del Nuevo Testamento. Podríamos seguir desarrollando el pasaje, pero mi carga es nada más que veamos cada punto que sobresale, porque también él era odiado y maltratado por los que él ministraba. Entonces tienes que saber que si eres pastor, te van a maltratar tus hermanos. No vas a ser muy bien tratado, ni vas a ser muy bien recibido por las personas. Entonces, yo ya sé a qué me llamó Dios. O sea que ustedes deben de saber cómo es el pensamiento de un pastor. Porque ustedes me ven y dicen, el hermano Carrillo, pobrecito, pobrecito cocodrilo, por bocón te vas a quedar. Pero ser pastor demanda de una gran responsabilidad, porque no cualquiera lo aprecia a uno, no cualquiera tiene amor por uno, no cualquiera se atreve a poner su vida por esa persona. Pero bienaventurados aquellos que saben poner su vida para ayudar al que está pastoreando. Pastoreemos todos. Usted pastorea a sus hijos y yo pastoreo las ovejas del Señor. En el próximo mensaje vamos a estar viendo qué era lo que gobernaba a José. ¿Por qué José pudo ser fiel a Dios? ¿Por qué José pudo triunfar? Porque él llegó a triunfar, él llegó a ser un primer ministro, un rey. Y cuando en su vida parecía que no iba a lograr nada, llegó a ser rey. Porque usted cree que los que lo veían preso creían que iba a ser rey. ¿Verdad? Él cayó preso. Él fue traicionado por sus hermanos. Lo odiaron más cuando dijo que soñó unos manojos. Dice que soñó unas gavillas y que las gavillas se inclinaban a él y el sol y la luna, y hasta su papá y su mamá dijo, este está desvariando. Pero yo quiero que ustedes vean que cuando uno tiene un llamado de Dios, Dios es el que lo ha puesto, aunque aparentemente esté pasando por cárceles, el Señor lo levantará y lo va a hacer rey. Lo va a hacer rey. Entonces, para la próxima predicación, los que me oigan mañana en el Facebook, estaré hablando de la visión que gobierna a los Josés. ¿Qué era la visión que gobernaba a Cristo? ¿Por qué él pudo mantenerse firme en lo que Dios lo había puesto a hacer? ¿Por qué José permaneció firme hasta el último momento? Y vamos a darnos cuenta que fue porque lo gobernaba la visión y el sueño que Dios le había dado. Entonces los sueños y las visiones que Dios nos ha dado se vuelven una realidad y nosotros somos los que tenemos que verlas cumplirse en nuestra vida. Amén. Padre, gracias en esta mañana porque hemos analizado punto por punto, Señor.